Gracias. Bueno, el título de mi texto que he preparado para esta ocasión es Causa y determinación del sujeto. Ustedes ven que el asunto del tiempo no aparece por ningún lado explícitamente, pero yo creo que en el desarrollo que voy a presentar, en algún momento hará presencia explícita y en todo momento está como telón de fondo. Quisiera empezar por situar el punto de partida de la reflexión que emprendo en relación con la causa y la determinación del sujeto. Palabras pesadas estas, causa, determinación, sujeto, por la carga que cada una soporta de una tradición que es tanto filosófica como científica, con respecto a la cual me distancio sin detenerme especialmente en las razones, para afrontar rápidamente la particularidad de su consideración en el campo del psicoanálisis y en el tratamiento que daré al asunto. Mi interés por este tema, causa y determinación, nace de la preocupación que me asiste, que nos asiste a muchos, en relación con el lugar que es llamado a ocupar por lo humano en el mundo contemporáneo. Sea que lo pensemos desde el ámbito de la ciencia y su lógica de objetivación, sea que lo hagamos en el marco del capitalismo y su lógica mercantil. En el primer caso, el de la lógica de la ciencia, asistimos a la reintegración de lo humano al ámbito de los objetos naturales de la ciencia, lo cual merece la acepción de biologismo, o como lo propone el psicoanalista Marie-Jeanne Soré, de prejuicio biologicista. Este prejuicio equivale a un rechazo del sujeto y se manifiesta de manera grosera en la sobrevaloración de las determinaciones biológicas, lo que coincide, por lo demás, con un desconocimiento de la causalidad que comanda los hechos del único objeto, entre comillas, de todos los examinados por la ciencia, el único que habla y que se pregunta por su ser. Esta causalidad a la que me refiero en el campo del psicoanálisis coexiste con el silencio de las determinaciones naturales, que son justamente aquellas que la ciencia celebra cada día más. Ahora bien, no se trata exclusivamente de las determinaciones biológicas, pues como podrá suponerse, ese prejuicio biologicista al que me he referido ha venido a ocupar también los espacios de investigación y de reflexión que en un tiempo, no hace mucho, correspondían a las llamadas ciencias humanas. Uno se sorprende al constatar la manera férrea como la misma lógica en juego en la consideración de las determinaciones biológicas se mantiene cuando se trata de determinaciones psicológicas, incluso sociales, como si un naturalismo psicosociológico se hubiera apoderado de aquellas, de las ciencias humanas. Este panorama es interrogado por la experiencia psicoanalítica, cuya textura más propia consiste en recusar toda combinatoria entre determinaciones biológicas, sociológicas, psicológicas, cuando de un sujeto se trata. Pierre Bruno, otro psicoanalista al que he leído para estos asuntos, y se ocupa a fondo de esta cuestión, advierte cómo en la actualidad las distintas escuelas de lo patológico, por así decir, se acogen a esa combinatoria de determinaciones, si bien en diferente proporción según sus propios intereses. La consideración de esta combinatoria culmina por construir un sujeto reducido a un paralelogramo de fuerzas. Por supuesto, esta concepción del sujeto derivada de ese ejercicio no tiene nada que ver con el decidido determinismo freudiano. Freud apostó siempre por verificar la causa de los fenómenos que sometió a análisis, de los síntomas en particular. Y tampoco tiene nada que ver con la cura propuesta por Freud, una cura que sería, en el orden de las determinaciones,
que consistiría en hacer un recorrido por cada variante biológico, sociológico, psicológico, que le permitiera al sujeto, a su término, un pretendido conocimiento de sí, del que se esperaría una curación como para añadidura y milagrosamente. Bruno llama la atención sobre un asunto crucial, sobre una verdad que pasa desapercibida en la consideración de esas determinaciones. Es el hecho de que cualquiera sean las circunstancias de lo vivido, lo que importa son las consecuencias sobre el sujeto. Lo vivido no puede modificarse, pues ello procede de la realidad. Será en relación con el efecto de los hechos sobre el sujeto que podrá esperarse en todo caso alguna modificación, y esto es fundamentalmente lo que está implicado en una concepción inédita de la causalidad, que es la causalidad descubierta por Freud. Entonces, la causa proviene de la manera como un sujeto se sitúa frente a lo que él es como efecto. Ahora bien, este sujeto, en la medida en que queda constituido como respuesta al efecto, puede oponer a la realidad, es decir, oponer al conjunto de las determinaciones una respuesta, es decir, que él no está allí sin recursos. Usualmente la respuesta, la más real, podría decir yo que la que al psicoanálisis le interesa por encima de todo, es el síntoma. Gracias al síntoma nos es posible acercarnos entonces a esta novedosa concepción de la causa, cuyos elementos constitutivos nos serán revelados por un ejemplo al que voy a recurrir. Se trata de un ejemplo princeps, freudiano, llamativamente relatado por él bajo el título La protom pseudos histérica, que nos es entregado en un momento muy temprano de su elaboración, de la elaboración de Freud. Se trata de una mujer aquejada de un síntoma fóbico que le impide ingresar sola a una tienda. Ella recuerda, a propósito, que a la edad de 12 años entró en efecto sola a una tienda en la que los empleados que la atendieron reían entre sí, lo que ella achacó a su forma de vestir. Sin embargo, no es porque haya modificado su forma de vestir que ahora, siendo adulta, ella pueda entrar a una tienda. Y además resulta llamativo que pueda hacerlo si va acompañada incluso de un niño. Así las cosas, Freud concluye que este recuerdo no explica ni la compulsión ni el determinismo del síntoma. La exploración subsiguiente arroja otro recuerdo, un recuerdo que la mujer recupera en ese momento de la cura con Freud. Es decir, que esto ella previamente no lo sabía, y no lo sabía porque le era inconsciente. A los 8 años, según dice, fue sola en 2 oportunidades a la tienda de un pastelero, y este señor, un poco entrado en años, la tocó a través del vestido, lo que constituye ciertamente un traumatismo sexual. Por lo demás, ese señor acompañó su atrevimiento con una risotada. Quisiera destacar lo que quizá ha sido ya notado por ustedes en el relato, y es que de una escena a la otra, de un recuerdo al otro, las palabras utilizadas por la paciente de Freud se repiten: la risa de los empleados y la risotada del pastelero, el encontrarse sola tanto en la tienda de los empleados como en la pastelería, y finalmente la mención del vestido aparece en las 2 escenas, en los 2 recuerdos. Digamos entonces que en el momento del acontecimiento segundo, a los 12 años, la risa de los empleados evocó inconscientemente la risotada del pastelero en el curso del acontecimiento primero, a los 8 años, lo que trajo a su recuerdo, al recuerdo de la paciente, el tocamiento a través del vestido.
Por eso, por esa evocación, es que ella sale corriendo de la tienda de los empleados a los 12 años, en la que se encontraba sola como aquella vez en la tienda del pastelero. En fin, Freud sostiene: la conclusión de no permanecer sola en la tienda a causa del peligro se formó de manera enteramente correcta, con miramiento por todos los fragmentos del proceso asociativo. El síntoma para esta mujer quedó así constituido, pero lo que hay que notar es que se constituyó a propósito del segundo acontecimiento, no del primero. Y Freud afirma que, por extraño que parezca, este modo de ocurrencia particular, en el que el segundo acontecimiento en el tiempo adjudica valor y sentido a lo ocurrido en el primero, caracteriza los hechos de la vida psíquica inconsciente. Freud proporciona la noción de posterioridad, après coup en francés, nachträglich en alemán, para nombrar esta rareza que es el tiempo en psicoanálisis, cuyas consecuencias son enormes en muchos sentidos, pero fundamentalmente, al menos es mi interés, en lo relativo a la causalidad. Tiempo que nada tiene de lineal, que desprecia la cronología, que permite descartar la prevalencia de los orígenes y de la función diacrónica, y que en el campo del psicoanálisis Jacques Lacan radicaliza hasta convertirlo en el esquema explicativo de la significación, de la que sabemos que solo es posible por retroacción al término de la cadena hablada. Repasemos rápidamente los elementos del caso clínico freudiano, los elementos que ponen en juego esta concepción inédita de la causalidad. En primer lugar, el reconocimiento retroactivo del acontecimiento, es decir, del traumatismo. Efecto retroactivo que impide pensar en una consecuencia directa e inmediata, es decir, en una relación lineal de causa-efecto, en una consideración lineal del tiempo allí implicado, en la que entonces no habría cabida para el sujeto. El solo enunciado de una tal ecuación causa-efecto, ecuación lineal, puesto que solo contempla esos dos términos, la causa y el efecto, elide al sujeto. Uno puede preguntarse dónde está ahí el sujeto. Así que la causalidad descubierta por Freud introduce decididamente al sujeto. Y es por eso que no puede designarse como causalidad psíquica por oposición a una que fuera física, es decir, en la que estarían implicados los hechos físicos. De causalidad física a causalidad psíquica no hay mayor diferencia, son dos términos los que están implicados, causa y efecto. Entendemos entonces la razón por la cual Lacan designa a esta causalidad inédita descubierta por Freud causalidad lógica. El segundo elemento que derivo del caso freudiano es el hecho de que el síntoma no absuelve al sujeto. Si el acontecimiento constituye la respuesta sujeto, tenemos que pensar cómo el sujeto está implicado en él. Y en principio está implicado bajo la forma de que el acontecimiento no lo absuelve, no lo inocenta, no lo irresponsabiliza. La clínica psicoanalítica muestra de qué manera, tras la queja a veces acendrada de ese sujeto que reclama su inocencia, se descubre un acuciante sentimiento de culpabilidad. Solo el reconocimiento de la participación del sujeto en aquello que lo aqueja le permitirá sustraerse de su posición de víctima de otro. Se diría que en quien asume esa posición de víctima opera un rechazo del saber. Lo que no se quiere saber es la participación del sujeto, activa o pasiva, poco importa. Este no saber que se rechaza se refiere entonces a la causa y su procedimiento, el no querer saber,
equivale a valorar la determinación por encima de la causa. Por el contrario, el psicoanálisis se orienta de tal modo que se pueda liberar la causa de la determinación. La mujer del caso clínico freudiano, para no ir más lejos, tendría muchas determinaciones a su disposición. Uno puede imaginarla simplemente haciéndose eco de la simpleza de las explicaciones mediante las cuales la psicología y la psiquiatría actualmente en boga inundan tanto los servicios de atención como los noticieros de televisión. Bien, voy a abordar ahora el asunto de la causa por otra vía. La importancia de este abordaje radica en el hecho de que aquí la causa es una forma de nombrar al sujeto del que se ocupa el psicoanálisis, un sujeto causado por el lenguaje. El lenguaje es, pues, lo que opera como causa del sujeto del inconsciente. Así las cosas, si el sujeto es efecto del lenguaje, no podría ser causa de sí mismo. Entonces, en el campo del psicoanálisis situamos la causa en el lenguaje, y esto marca de hecho una posición frente a lo humano y más específicamente frente al sufrimiento humano. Por dar un ejemplo, diré que mientras los psicoanalistas creemos en la causa del lenguaje, el psiquiatra, o para estar a tono con la época, el neuropsiquiatra, piensa que la causa de la paranoia es una proteína o una enzima. Puede que esta proteína o esta enzima no haya sido descubierta, pero eso no le resta seguridad alguna a la posición del psiquiatra, que responde no a su arbitrariedad, no se trata de malos psiquiatras, sino a la lógica en juego en la explicación de la ciencia. Entre tanto, Freud inventó una teoría para la paranoia que es el delirio. Todo freudiano sabe que el delirio es una tentativa de curación, un intento de reconstrucción del mundo exterior, entre tanto sumergido por el retraimiento narcisístico del sujeto. Ahora bien, el mecanismo en juego en el delirio consiste en un procedimiento de transformación de una proposición inicial que se reduce a una frase, y las distintas formas del delirio corresponden a las diferentes posibilidades gramaticales de declinar esa frase. Asunto, pues, del lenguaje. Remontémonos, por poco que sea, me parece necesario, si bien estimo que el auditorio puede estar perfectamente enterado de este asunto, al punto de partida, digo. El psicoanálisis es ante todo la experiencia de palabra que Freud inaugura en vísperas del siglo XX. El momento preciso de su instauración no es en absoluto ajeno a mi punto de partida para pensar los asuntos de la causa y la determinación. Freud era un médico vienés con ambiciones de investigador, inscrito en la corriente cientificista de la época representada por sus maestros, quienes habían adherido a una posición que defendían como la verdad, según la cual la explicación científica de los fenómenos exigía la aplicación de leyes físico-químicas, se tratara de fenómenos naturales o de organismos vivos, el hombre entre ellos. Lo que, dicho en otros términos, consistía en hacer entrar a la fisiología y a las funciones del pensamiento que se consideraban incluidas en la fisiología, hacer entrar esto en los términos matemáticamente determinados de la termodinámica. Solo que Freud, por razones poco científicas, pues tuvieron que ver en últimas con la conciencia de su exclusión de los medios académicos en virtud de su pertenencia a la comunidad judía, se orienta hacia la psiquiatría naciente, una psiquiatría que, como la medicina de entonces, aún contaba con el enfermo. Y empieza Freud a ocuparse de la clínica de las llamadas enfermedades nerviosas. En el curso de esta desviación, por así decir, Freud se encuentra con las histéricas. Tal vez no sobre tener presente que en los albores de la construcción freudiana, el síntoma despreciado por la ciencia médica era precisamente el síntoma histérico,
al que se lo reconocía como producto de la simulación, de la mentira de la enferma. Freud da el giro decisivo al respecto cuando reconoce que el síntoma tiene sentido no obstante su sinsentido aparente, y cuando, operando con el rigor que imprimió en él la marca del ideal científico, descubre que el síntoma es efecto de una causa, que existe un nexo causal entre el proceso ocasionador y el fenómeno patológico, del cual el sujeto no sabe. Pues bien, en el curso del tratamiento de una paciente, esta mujer le pide en una oportunidad que la deje hablar, que se calle para que ella pueda hablar. Y así, como dice Marie-Jeanne Soré, por primera vez en la historia de la medicina, de la psiquiatría, de la psicología, la palabra le es dada a los pacientes. El psicoanálisis nace ahí, en esa experiencia de palabra que reconoce al paciente como un sujeto, al que hay que distinguir del yo, incluso de la persona, pero sobre todo al que hay que distinguir del individuo biopsicosocial. Este sujeto, irreductible al individuo, es aquel quien, dejándose interrogar por su sufrimiento, no encuentra, por lo menos no encontraba en la época de Freud, respuesta a las preguntas sobre su ser de sujeto en las determinaciones individuales, fueran biológicas. El caso de moda es el santo ADN, como lo menciona alguien. Sean determinaciones psicológicas, por ejemplo, que el sujeto fue objeto efectivamente en su infancia de prácticas abusivas. O incluso sean de carácter social estas determinaciones, por ejemplo, el hecho de que la familia del sujeto fue desplazada. Puede sonar extraño que lo social aquí se agregue al listado de determinaciones individuales, pero es que lo social no es más en este sentido que un tipo de realidad cuya consideración se plantea en el mismo nivel de las otras. En el discurso de las determinaciones, bajo la misma lógica, se sitúan todas estas realidades de distinto orden. Ahora bien, en relación con el psicoanálisis, la pregunta se impone: ¿qué de esta experiencia de palabra permite reconocer en el individuo a un sujeto, o más precisamente aún, escuchar en él a un sujeto? Este sujeto, aprovechemos para decirlo, es aquel a quien Lacan nombra con un neologismo en su lengua, en francés, parler, hablante ser, y no como sería debido être parlant, ser que habla, con lo cual antepone el hablar al ser. Es decir, que es el lenguaje el que produce la idea del ser. Es este parler el que viene al lugar del sujeto del inconsciente o del deseo. En principio, uno podría decir que el sujeto es quien habla en el individuo, pero dicho esto, el individuo abandona la escena, porque de ahí en más es la estructura del lenguaje la que responde por la condición de sujeto, es decir, por la condición de quien en últimas tiene a su disposición la posibilidad y el poder de decir yo soy, sin que ese yo, y aquí está lo importante, sin que ese yo pueda reducirse a factores biológicos, psicológicos, sociales, incluso históricos, económicos, la lista puede ser muy larga. Factores a los cuales está de todos modos ligado, por supuesto, pero a los que no se reduce, como tampoco se reduce a la interacción compleja de todos ellos. El lenguaje mismo impide esa reducción, porque en cuanto el sujeto dice yo, en eso que él dice no está sino representado. Dicho de otro modo, en cuanto él se pregunta por su ser, no encuentra otra respuesta que lenguajera. Así pues, el sujeto no está en las palabras con las que responde a la pregunta por su ser. Digamos mejor que a falta de estar in effigie, se encuentra allí in absencia. En otros términos, le falta el ser, y esta falta es lo que lo constituye como deseo. Este es el sujeto del inconsciente. En algún momento, voy a saltar eso. En fin,
Lo que el psicoanálisis sitúa en el punto de partida es al otro del lenguaje, en razón de lo cual el sujeto no es autónomo, como lo quiere la ideología liberal. Se constituye como sujeto en el otro, del que se reconoce dependiente en el sentido de que requiere de él los elementos del lenguaje indispensables para tomar la palabra. Si la toma, si hace de la palabra un acto mediante el cual verifica su existencia de sujeto, podrá a su vez tomar distancia del otro e incluso subvertir su discurso. Así pues, su necesaria dependencia no supone el sometimiento a la voluntad de este otro. Y es esto lo que nos introduce de manera explícita en el tratamiento de los límites a las determinaciones del otro. La fórmula lacaniana, según la cual el inconsciente es el discurso del otro, recoge con una economía impresionante de palabras ese dato de la determinación del sujeto por el discurso, al estipular lo esencial de lo que es transmitido, no cualquier cosa, lo decisivo en la constitución del sujeto del inconsciente. Pero aun si existiera una voluntad de dominio sobre aquello que se pretende transmitir, hay que contar con el hecho de que un punto permanece opaco, un punto que constituye lo indecible, que se halla por fuera de los enunciados formulados por los padres, aunque quede articulado a ellos en virtud de lo inconsciente. La misma fórmula, el inconsciente es el discurso del otro, señala un equívoco, pues también puede leerse en el sentido de que el sujeto es hablado por el otro. ¿Y cómo no? En algún momento Lacan dice, la frase ya ha sido empezada antes de él, antes del niño, de su nacimiento incluso, pero no sin advertir que es él quien tendrá que interpretarla, proseguirla y en últimas asumirla como propia cuando no modificarla. En todo caso, en la diferencia entre hablar y ser hablado se juega el destino del sujeto sujetado al otro, ciertamente, pero no sujetado mediante los hilos de la marioneta. Aún otra fórmula, aquella que dice el deseo es el deseo del otro, permite situar la misma alternativa, en el sentido de que si bien la posición frente al deseo está antecedida del deseo del otro, en cuanto que solo en el espacio de la falta materna entra el sujeto a jugar, el sujeto es en últimas responsable del juego que juega, de la posición que él elige. Esto merece una atención especial, pues plantea ya aquí el asunto de la responsabilidad que, como puede suponerse, es uno de los elementos propios de la causa, no de las determinaciones. En las determinaciones el sujeto es víctima del otro. Cuando Freud aseguraba que ninguna generación es capaz de ocultar a la que sigue sus procesos psíquicos de mayor sustantividad, no dejaba de señalar, en relación con esa continuidad entre una generación y la siguiente, que una parte parece estar a cargo de la herencia de predisposiciones psíquicas. Bueno, esos eran los términos con los que se planteaba en su tiempo esa discusión. Una parte entonces parece estar a cargo de la herencia de las predisposiciones psíquicas, mientras que otra, y esto constituye lo importante, se necesitan de ciertos enviones en la vida individual para despertar a una acción eficaz. En relación con esto, Freud menciona la máxima de Goethe: lo que has heredado de tus padres, adquiérelo para poseerlo. De manera simultánea, si no pudiéramos salvaguardar un margen de libertad frente al otro, no habría cabida alguna para la responsabilidad del sujeto. La clínica freudiana enseña de qué modo el neurótico se presenta como el producto de un destino trazado de antemano. Al respecto, podríamos decir que allí donde Freud no se dejó engañar por la queja del sujeto inocente de su participación en aquello que lo aquejaba, el discurso de la psicología, en cambio, concluyó que aquel, el neurótico, era el resultado de una cadena de determinaciones, su víctima. Es entonces la responsabilidad del sujeto la que queda en entredicho, pero no solamente.
es que así tampoco sería posible pensar una ética ni incluso una política. Y es en el terreno de la ética y de la política donde vale la pena advertir de qué manera la primacía de las determinaciones en desmedro de la causa arriesgan el lugar del sujeto en favor de su supresión. Me apoyo en las palabras de Soré para precisar que la posibilidad de que un sujeto escape a la determinación significante a la cual, en cuanto objeto, él es irreductible, es condición para que pueda hablar en su nombre propio, por ejemplo. El sujeto no es igual a sus determinaciones. Quien habla debe escapar al hecho de ser hablado por el otro. Si no, es la ecolalia, la repetición, el conformismo, la lengua del disimulo, lo políticamente correcto, la idolatría del saber, la servidumbre, la adhesión ciega. La lista de los accidentes de la relación con el otro no queda con eso terminada. Quisiera concluir diciendo que es en el plano de la causa que el sujeto se extrae o puede extraerse del lugar de objeto a ser gozado por el otro. Correlativamente se extrae o puede extraerse del imperio, del imperativo de las determinaciones. En un psicoanálisis, el sujeto se encamina por la vía de la subjetivación de las determinaciones que lo han producido para descubrirse como no siendo el producto de ellas, las que sin embargo experimentó y vivamente antes de reconocerlas. Quizá no haya otra forma de libertad. Gracias.